No, Fernando. Buenos días, profe. Buenos días, Marina. Está dando su dinero. Bien, profe, gracias. Buenos días, profe. Me alegra mucho. Marta, buen día. Buenos días, profe, ¿cómo está? No, me perdió, no sé si- No hay nadie. Buenos días. Buenos días, profe. Buenas, buenas. Buen día. ¿Cómo está, profe? Bien, gracias. Buenos días.
Hola chicos, muy buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Bien, sí, señor. Me alegra mucho. Buenos días, profe. A la clase de hoy. Regálenme un segundito, estoy entrando a la plataforma de la universidad. Nos toca mirar la anterior para terminarla y lea el texto Nayiber, el texto de ayer. Nayiber, lea el texto de ayer, por favor. Profe, ¿no me escucha? Sí, le escucho. Aló, profe, Dígame. ¿me estaban escuchando? Sí. No, ¿No me estaban escuchando? no, no, nada. ¿Vuelvo a empezar? Ahorita. Hágale, empiece. Sí, Bueno, porque es que como si no hubieras hablado nada. Ay, perdón, estaba hablando, estaba leyendo, ya vuelvo a empezar. Me contestó la divina entre las diosas, hijo de Leartes, de linaje divino, Odiseo de mil trucos, no te quedes ya más en mi morada contra tus deseos, pero ante todo tienes que cumplir otro viaje y llegar a las mansiones de Hades y la venerada Perséfone, a consultar en oráculo el alma de Tebado Tiresias, el adivino ciego, quien conserva su entendimiento firme. A él, incluso muerto, le concedió Perséfone mantener su mente despierta a él solo, que los demás se mueven como sombras. Así dijo, entonces a mí se me partió el corazón. Me eché a llorar tumbado sobre el lecho y mi ánimo ya no quería vivir ni ver más la luz del sol. Luego que me sacié de llorar y de revolcarme, entonces a ella le dirigí mis palabras y dije, Circe, ¿quién va pues a seguirme en ese viaje? Hasta el Hades nunca nadie llegó en una negra nave.
Entonces, Ya, profe. recordemos que en ese texto, cuando dice me contestó la divina entre las diosas, hijo de Laertes, de linaje divino, Odiseo de 1000 trucos, sabemos que ahí está describiendo a Odiseo. ¿Cómo es Odiseo? Un dios. ¿Cómo es Odiseo según hay Odiseo de 1000 trucos? Divino. No, señorita. Astuto. Astuto, perdón, astuto. No te quedes ya más en mi morada contra tus deseos, pero ante todo tienes que cumplir otro viaje y llegar a las mansiones del Hades. ¿Qué es el Hades? El inframundo. El inframundo. Y para nosotros, El infierno. correcto. Al infierno. Profe, no se le oye casi, profe. Profe, es que sí, eso le iba a decir, yo tengo ese problema porque a usted casi no, bueno, yo personalmente casi no le escucho, no sé si haya posibilidad de que con un audífono y lo ponga cerca a su boca. No, ahorita no tengo audífonos aquí en este momento. Tengo que mirar uno, comprarme uno por ahora. Bueno, ¿me escuchan? O súbale el volumen al computador, profe. Fresco, eso se oye. Pero acérquese. Ok. Ahí. Sí, mejoró. Ok. Entonces ya sabemos que el Hades es el infierno y la venerada Perséfone a consultar en oráculo el alma de Tébano Tiresias, el adivino ciego, que conservó su entendimiento firme a él. Incluso muerto le concedió Perséfone mantener su mente despierta a él solo, que los demás se mueven como sombras. Así dijo. Entonces así se me partió el corazón. Me eché a llorar tumbado sobre el lecho y mi ánimo ya no quería vivir ni ver más la luz del sol. Luego que me desasié de llorar y de revolcarme, entonces a ella le dirigí mis palabras y digo, ah, Circe, ¿quién va pues a guiarme en ese viaje? Hasta el Hades, nunca nadie llegó en una negra nave. Tu papá no entendí. Bueno, ya tenemos la primera respuesta de la primera, la segunda y la tercera. Que dice en el texto anterior, los acontecimientos principales ocurren en el siguiente orden. ¿Cuál es el orden en que ocurren? ¿Quién me dice cuál es el orden en que ocurre? ¿Cuál es el orden en que ocurre? La partida del héroe y la llegada al Hades. Correcto, partida del héroe y la llegada al Hades. Del texto anterior se puede afirmar que Odiseo es para Circe, que era Noble y astuto. noble y astuto. En la expresión que los demás se mueven como sombras, que aparece al final del primer párrafo, la palabra subrayada al final del primer párrafo, la palabra subrayada alude a. ¿Cuál Bueno, es la respuesta? esa no la tengo, yo no copié esa respuesta, pues no tengo esa respuesta. ¿Quién más le dice la respuesta? Esa ¿cuál es? ¿Qué número es esa? Yo la tengo La por 3. número. Marley, la 3. La A. Ok, es que yo ayer no la subrayé esa. Otras almas que están en el Hades. Recuerden que para los griegos el viaje era hacia afuera. Para nosotros en la actualidad el viaje tiene que ser hacia adentro. Cuarta, teniendo en cuenta el estilo del texto anterior, el texto pertenece, es posible afirmar que pertenece a qué periodo? Clásico. Al periodo clásico, literatura clásica griega. Muy bien. Quinta, del enunciado, pero ante todo tienes que cumplir otro viaje y llegar a las mansiones de Hades y la venerada Perséfone.
se puede deducir que Perséfone es, en la mitología griega, La reina de los muertos. correcto. Sexta, los puntos suspensivos que aparecen al inicio del texto anterior indican que. Profe, ahí tengo un problema. Yo revisé y revisé el texto y no aparece ningún punto suspensivo, pero yo marqué la A, que es, hay información que se ha venido diciendo, pero yo ¿Eso no qué encuentro número es? ¿La seis? la 6. La sexta, Ah, ok. Pero yo veo y reviso el texto y yo no encuentro ningunos puntos suspensivos, pero yo marqué la A. y los puntos suspensivos quiere decir de que hay una información que se ha venido diciendo y que está explícita. Yo marqué esa, Bueno, pero su merced revise el texto y no tiene ningún punto suspensivo. ok, Correcto. Profe, se le está yendo la voz. ok. Séptima, según el texto anterior, es posible afirmar que el narrador de los acontecimientos que ocurren en la Odisea es el autor de El la autor Odisea, sí, el autor de la Odisea. el protagonista de la Odisea, la esposa de Odisea, una de las musas de la Odisea. No, el autor de la Odisea. El narrador es el autor de la Odisea. ¿Y quién fue el autor de la Odisea? Ay, yo no me acuerdo. Homero. Homero. No se sabe, Me la ganó Marley. Pinche micrófono. no se sabe si Homero fue un escritor o fue un grupo de escritores. Bueno, pasemos al segundo texto. Ya se los comparto. El texto dice así: épica y novela. Según George Lukács, autor de la teoría de la novela. Recuerden que la novela surge en el Renacimiento. Específicamente con la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, le da paso a todo lo que es la novela. La novela surge para contrarrestar el pensamiento teocéntrico medieval y hacer que el ser humano se aleje de Dios. Esa es la característica, porque anteriormente existían los libros de caballerías, los cantares y otras formas narrativas, pero no existía la novela. Con el Quijote se da el paso a la novela. Entonces, dice así: solo los poemas homéricos son épica en sentido estricto. En ellos las divinidades que gobiernan el mundo y rigen los destinos humanos se ponen cerca de los hombres como el padre respecto al niño. O sea, que en las obras épicas, en los poemas homéricos y en la literatura clásica, la relación de los hombres con los dioses era tan cercana como la del padre con el niño. Y las aventuras que superan los héroes son simplemente el itinerario de un camino previamente trazado en la épica. No existe la pregunta por el sentido del viaje, ya que el héroe conoce la respuesta antes de partir hacia Ítaca. El mundo es ancho y está lleno de peligros. Y sin embargo, es como la casa propia, pues hombres y dioses están en comunión.
Homero nos revela la perfección del helenismo, que resulta impensable para nosotros, hombres modernos, hombres del sinsentido, autores y lectores de novelas. La consolidación del capitalismo durante el Renacimiento provoca una completa transformación del concepto de la vida y una profunda alteración de los puntos de orientación trascendentales del mundo occidental. La desdivinización del mundo, ojo a eso, la desdivinización del mundo es uno de los principales fenómenos que caracterizan a la modernidad. De acuerdo con Milán Kundera, la desdivinización, que no debe confundirse con el ateísmo, y hay que tener claridad en eso, designa la situación en la que el individuo, ego que piensa, reemplaza a Dios como fundamento de todo. En este contexto tiene su génesis el género novelesco. Con la obra de Cervantes, Don Quijote se encuentra en el vértice de la épica y la novela. Su aventura es una búsqueda de la trascendencia que culmina con la triste constatación de que los dioses han abandonado el mundo. Los gigantes no son más que molinos, el abismo que separa al hombre de los dioses ya no será superado. Aquí miramos nosotros de que a medida que se va dando el surgimiento del capitalismo, se da el proceso de la desdivinización. El hombre se aleja de Dios, se da paso a la novela, y con la novela se comienza a generar una nueva transformación. Es reemplazado las divinidades por el ego que piensa, o sea, el hombre. El hombre reemplaza a Dios. Entonces, con la novela se genera el pensamiento antropocentrista y en la Edad Media se da el pensamiento teocentrista. Teocentrista quiere decir de que todo gira en torno a Dios y antropocentrista que todo gira en torno al hombre. Entonces, hoy en día estamos en el pensamiento antropocentrista porque el hombre se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque ya lo ha matado, mata a Dios. Lo mismo pasa con Nietzsche en la filosofía. Nietzsche mata a Dios. Entonces, con todo este contexto, se genera un nuevo cambio en las transformaciones del mundo. Solo en el siglo XIX alcanza la novela su madurez con las obras de Flaubert y Dostoyevsky. El triunfo de la burguesía tras la Revolución Francesa y las prácticas del capitalismo salvaje tras la Revolución Industrial agudizaron el sentimiento de desamparo trascendental del hombre, hasta tal punto que la filosofía en la pluma de Nietzsche predicó la muerte de Dios. La novela intentó colmar el vacío que se produjo tras el deceso y exilio divino, explorando la psiquis humana, que es un individuo, en qué consiste su identidad. Las novelas modernas buscan una respuesta a estas preguntas. En la estética de Dostoyevsky, el más importante entre los novelistas modernos, el hombre se define por su visión del mundo. Sus personajes están arraigados en una ideología personal muy particular, según la cual actúan inflexiblemente. En la novela contemporánea, el hombre se define por su discurso, una nueva conciencia del lenguaje entendido como constructor de realidad y no como simple medio de comunicación. Condujo a autores como James Joyce, Virginia Woolf, a buscar en el flujo de la conciencia individual una respuesta a la pregunta por la identidad. Así pues, el héroe de nuestros días no emprende como Odiseo una aventura que lo lleva por el mundo hacia afuera. Pues así el héroe de nuestros días no emprende como Odiseo una aventura que lo lleva por el mundo al encuentro de su destino, sino que realiza un viaje interior en búsqueda de sí mismo y de un sentido para su existencia. Épica y novela son en este sentido manifestaciones de la relación particular que la antigüedad y la modernidad han sostenido con lo trascendente. ¿Entendido el texto? Chicos, ¿entendido el texto?
Pues, profe, digamos que sí. Bueno, Lo que pasa, profe, es que yo tengo un problema aparte que de pronto mi computador se escucha muy bajitico, entonces por eso casi no escucho. Me toca ir leyendo. bueno, entonces en el texto les está hablando primero lo que es el surgimiento de la novela. Lo más importante ahí es que hay que entender que hay un periodo teocentrista que es medieval y que también está hablando de cómo tenían una relación tan estrecha en la edad antigua los griegos con Dios. Bueno, los supuestos dioses, porque pues no es que era una relación directa con Dios, sino que ellos sencillamente lo hacían como para, los llamaban dioses, pero no eran Dios. Ya eso lo concebimos. Entonces ellos tienen una relación muy estrecha, como el padre con el niño, hace una comparación. Ujú. Después comienza a plantear en el texto, pues ya recordemos que hay el teocentrismo es cuando el hombre todo gira en torno a Dios. Ahora, en la épica no existe el sentido del viaje porque el héroe que sale ya conoce su destino. O sea, el viaje es hacia afuera. Pero hoy en día, después de que el hombre mató a Dios, porque se da la desdivinización con la Revolución Francesa, con, con el capitalismo y con el surgimiento de la burguesía y las ideas liberales, se da la muerte de Dios. Ante todo esto, se comienza a generar una crisis existencial. El hombre se siente solo y desamparado. Y la novela busca, intenta reemplazar ese vacío dejado por la muerte de Dios. Entonces Dios muere para el hombre del Renacimiento y de la Edad Moderna y se da paso al antropocentrismo. Dios es reemplazado por el hombre. Esa es una de las características importantes en este periodo. ¿Hasta ahí está entendido? Sí, señor. Y la novela surge para intentar llenar ese vacío dejado por la muerte de Dios. Otra característica. En el Quijote de la Mancha, cuando el Quijote pelea con los gigantes, sencillamente está peleando con los dioses. ¿Me hago entender? Sí. Sí, profe. Entonces, Sí, señor. Cervantes es uno de los impulsadores de la novela, pero pues la obra de Cervantes lo que hace es alejar al hombre de Dios. Por eso, anteriormente era pecado leer novelas. ¿Sí sabían eso o no lo sabían? No, profe. Era prohibido, No. Pues yo pecado por leer esa parte no. novelas. ¿Ya entienden por qué la iglesia prohibía la lectura de novelas? No, profe. ¿No entienden por qué la iglesia prohibía la lectura de novelas? Pues por lo que se alejaban de Dios. Correcto. Exacto. Porque la novela hacía que el hombre se aleje de Dios. Porque la finalidad de la novela es alejar al hombre de Dios y dejar el pensamiento antropocentrista, que todo gira en torno al hombre y que solamente el hombre es el que existe de una manera racional. Eso es lo que está pasando actualmente. Correcto, correcto. La gente piensa que ver novelas lo va a edificar. No, ver novelas sencillamente le está diciendo, no ve la realidad, novela.
¿Entendido? Sí, Profe. señor. Sí, profe. En vez de no ver Profe. la realidad, busque la forma de obtener conocimiento. La lectura de novelas le sirve para aprender a leer, sí, para ejercitar la lectura, pero busque obras que lo enriquezcan, obras que no lo llenen de temor, ni de miedo, ni de situación, sino que obras que en realidad eleven su autoestima, que eleven su proyecto de vida o su entendimiento o su conocimiento. Pero leer novelas o ver novelas de que violencia, que la mató, que la violó, que no sé qué, que no sé cuánto, y una cantidad de problemáticas, ¿usted para qué se va a meter más problemas a su cabeza de los que tiene? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sí, profe. ¿Qué dice usted? Sí, señor, no tiene sentido. Tiene sentido que usted tenga problemas y vea novelas para aumentar los problemas. No hay necesidad. Entonces, Hay que buscar cómo solucionar los problemas, no llenar más de problemas. exactamente, hay que ver cosas edificantes. Bueno, ¿preguntas Sí, hasta señor. ahí? Profe, cuando habla de que mataron a Dios, a los dioses, ¿están hablando allá en Grecia o Sí, están profe. hablando en el cristianismo? Ojo, el Cuando texto, usted dice que mataron Ah, no, los el Giver se dioses, lo oye entrecortado. Uy, como... ojo, el texto empieza con los griegos, pero ok, llega a la Revolución Francesa y el Renacimiento. ajá, El texto hace un recorrido histórico de la trascendencia del ser humano. ya, Empieza con los poemas homéricos, que son épica en sentido estricto. En ellos las divinidades que gobiernan el mundo rigen los destinos humanos. Ojo, para los griegos, los supuestos dioses de ellos regían los destinos humanos. ¿Será lo mismo para el Renacimiento y la Edad Moderna? Que es mucho tiempo después. Profe, perdón, repita, porque se cortó la comunicación. Dice que los poemas homéricos son épica en sentido estricto. En ellos las divinidades que gobiernan el mundo rigen los destinos humanos y se ponen cerca de los hombres, como el padre respecto al niño. Eso era en la edad antigua, en Grecia. En la edad moderna y en el Renacimiento, los dioses o Dios o las divinidades gobernaban los destinos humanos. en la antigua, sí, en esta moderna no. En la edad antigua sí, en el Renacimiento y la edad moderna no. Y en la actualidad tampoco. Porque recuerde que no estamos en la edad moderna. La edad moderna se da del siglo XVI al siglo XVIII y estamos en el siglo XXI. ¿Entendido? Sí, señor. Preguntas, inquietudes hasta aquí. A ver, lean el texto. Profe, ¿puede poner más grandecito? Es que se ve muy pequeñito. Ya lo pongo más grande. Ahí, Sí, ahí está bien la letra. ok. Léanlo. ¿Quién lo lee? ¿Alguna compañera que no haya? ¿O lo leo yo? ¿O lo leo de Marty? Óyeme, Yo, pero si es que yo. ahí no sale, pero ahí no sale el texto, ahí salen unas
unas pocas preguntas. No, ahí está el texto, No, ahí Martín. está, épica y ¿Es novela. de épica y novela? Yo lo Sí. leo. Yo, Claro. Dale, pues. ¿A quién le dicen? ¿A usted? Ah, bueno. Si escuchan a mi hijo es porque hoy está como bochinchoso. Claro, se le escucha su melodiosa voz, señorita. Bueno, dice acá. Épica y novela según George George Lukács. Lukács. Sí, porque tiene tilde. Autor de la teoría de la novela. Solo los poemas homéricos son épica en sentido estricto. En ellos las divinidades que gobiernan el mundo y rigen los destinos humanos se ponen cerca de los hombres como el padre, perdón, espera justo el texto para no cortar tanto. Listo. Gobiernan el mundo y rigen los destinos humanos. Se ponen cerca de los hombres como el padre respecto del niño. Y las aventuras que superan los héroes son simplemente el itinerario de un camino previamente trazado. En la épica no existe la pregunta por el sentido del viaje, del viaje, ya que el héroe conoce la respuesta antes de partir hacia la Ítaca. El mundo es ancho y está lleno de peligros, y sin embargo es como la casa propia, pues hombres y dioses están en comunión. Homero nos revela la perfección del helenismo, que resulta impensable para nosotros, hombres modernos, hombres del sinsentido, autores y lectores de novelas. La consolidación del capitalismo durante el Renacimiento provoca una completa transformación del concepto de la vida y de la profunda alteración de los puntos de orientación trascendentales del mundo occidental. La desdivinanza del mundo es uno de los Desdivinización. principales desdivinización. Es que no estoy viendo bien. Es uno de la orientación, ¿qué? Sí. Espero porque ahora me perdí. De divinización del mundo es uno de los principales fenómenos que caracterizan a la modernidad. De acuerdo con Milan Kundera, la desdivinización, que no debe confundirse con el ateísmo, designa la situación en la que el individuo, ego que piensa, reemplaza a Dios como fundamento de todo. En este contexto tiene su génesis el género novelesco con la obra de Cervantes Don Quijote, donde encuentra el vértice entre la épica y la novela. Su aventura es una búsqueda de la trascendencia, que culmina con la triste constatación de que los dioses han abandonado el mundo. Los gigantes no son más que molinos y el abismo se separa al hombre de los dioses, ya no será superado. Perdón la lectura, es que estoy viendo como debe ser por el fondo morado. Sí, es el fondo. Entonces ya no será superado. Vamos con la segunda parte. Mire cómo cambia. Solo en el siglo XIX les va cambiando también en el tiempo. Entonces, acá arriba, en el texto, empieza con la edad antigua, después viene, después de que les deja de eliminar esto de los hombres y dioses, Homero nos revela la perfección del helenismo. La perfección del helenismo es los griegos, ¿no? Que resulta impensable para nosotros, hombres modernos, también del sinsentido, autores y lectores de novelas. La consolidación del capitalismo durante el Renacimiento, o sea que de la edad antigua, del siglo I al siglo III antes de Cristo, nos manda al siglo XV, que es el Renacimiento, y siglo XVI. Entonces, ahí comienza a gestarse todo lo que son las ideas liberales, la Revolución Francesa y todo lo que tiene que ver con la burguesía. Continúa.
Profe, leo yo. Continúa, sí. Solo en el siglo XIX alcanza la novela su madurez con las obras de Flaubert y Dostoevsky. Dostoyevsky, el triunfo de la burguesía tras la Revolución Francesa y las prácticas de capitalismo salvaje tras la Revolución Industrial agudizaron el sentimiento de desamparo trascendental hasta tal punto que la filosofía en la pluma Nietzsche predicó la muerte de Dios. La novela intentó calmar el vacío que se produjo tras el exilio o deceso divino, explorando la psiquis humana, que es un individuo en el que consiste su identidad. Las novelas modernas buscan una respuesta a esta pregunta. En la estética del Dostoyevsky, el más importante entre los novelistas modernos, el hombre se define por su visión del mundo. Sus personajes están arraigados en una ideología personal muy particular, según la cual actúan inflexiblemente. En la novela contemporánea, el hombre se define por sus discursos, una nueva conciencia del lenguaje entendido como constructores realidad y no como simple medio de comunicación conducta. Autores como James Joyce y Virginia Woolf. Virginia Woolf. Virginia Woolf busca en el flujo de la conciencia individual una respuesta la pregunta por la identidad. Así pues, el héroe de nuestros días no emprende como Odiseo una aventura que lo lleva por el mundo al encuentro de su destino, sino que realmente un viaje interior en busca de sí mismo y de un sentido para su existencia. Épica y novela son, en este sentido, manifestaciones de la relación particular que la antigüedad y la modernidad han sostenido como lo trascendente. Bueno, entonces, Profe, pero Fedor Dostoyevsky no era ruso, y ahí yo oigo como si fuera francés. no, él era ruso. Escribió El Jugador y otras novelas. Bueno, ahora sí vamos Humillados y ofendidos. con la octava pregunta. Vamos a ver. Lean la pregunta 8 y 9 y me dan la respuesta. Octava. Del primer párrafo del texto anterior se puede deducir que la dirección del helenismo consiste en A. La bella y la armonía de los poemas homéricos. La comunión que existe entre hombres y dioses. El sinsentido de la existencia para los griegos. D. La predeterminación del itinerario de los héroes. ¿Cuál, chicas? ¿Qué pasaba en el primer La párrafo? B. La D. La B, la comunicación que existe entre el hombre y los dioses.
¿Por qué cree que esa es la respuesta? Porque cuando existía la comunicación que existía entre hombres y dioses. Ajá, porque existe una comunión entre hombres y dioses en la antigua Grecia. Bueno, supuestos dioses, porque ya saben que no eran dioses, ¿no? Bueno, entonces, es correcta la respuesta. Es la B, la comunión que existe entre hombres y dioses. Del primer párrafo del texto anterior se puede deducir que la perfección del helenismo consiste en, y si usted mira acá, acá está, en ellos las divinidades gobiernan el mundo y rigen los destinos humanos. Ponen cerca de los hombres como el padre respecto del niño. Aquí está. Esa es la respuesta de la primera, es la B, la octava, perdón. Vamos con la novena. En este caso, en el texto, las comillas se emplean para. ¿Vieron las comillas o no? ¿Las ven o no las ven? Sí, profe. Profe, Este, por ejemplo, donde dice lleno de peligros, hay una y sin embargo, ahí hay varias. Entonces, ¿cuál creen que es la función o para qué se emplean esas comillas en los textos? El AB, no, la C, resaltar el carácter, creo. ¿Para qué? La C, la de resaltar el carácter irónico. Repita, por favor. La C, profe. La C. ¿No? ¿Qué dicen las demás? Para distinguir las citas tomadas de otros textos. ¿Sí? ¿Quién más tiene algo que decir? Bueno, las comillas se utilizan para los siguientes. Viene a ser un signo también de ortografía, ¿no? Ese es doble, usado para enmarcar la reproducción de citas textuales. O sea, está marcando textualmente una frase. Y en la narrativa de los parlamentos de los personajes de su discurso, para delimitar títulos y artículos, poemas, conferencias, así como palabras y expresiones. También las comillas se utilizan para mostrar el texto. Se toma la palabra por palabra de otra fuente. O sea, ahí también está diciendo que el texto está tomado de otra fuente. Una parte del texto. ¿Me hago entender? Entonces, ¿las respuestas cuáles fueron? Sería la D, profe. Y sí, La Sería D. la D. las citas tomadas de otros textos. Correcto. La La D. D. La respuesta es la D. la D. Bueno, vamos con la pregunta número 9. ¿Vieron que poco a poco van interpretando los textos? Realmente sí se aprende como a distinguir. Lean la pregunta número 10.
De acuerdo con el enunciado del tercer párrafo, solo en el siglo XIX alcanza la novela su madurez. Con las obras de Flaubert y Dostoyevsky se puede inferir que esto ocurre debido a que la industria editorial alcanza proporciones enormes. B. Las novelas representan a la burguesía triunfante. C. Los novelistas se ocupan de explorar la mente humana. D. Se establece un discurso filosófico sobre la muerte de Dios. ¿Cuál sería ahí la respuesta? Dice, de acuerdo con el enunciado del tercer párrafo, solo en el siglo XIX alcanza la novela su madurez. Entonces vamos al texto y van a leer esa parte y van a tener en cuenta ahí. Ahí está. ¿Lo miran? El triunfo de la burguesía en la revolución. ¿Lo están leyendo? Sí, pero ¿Puedo bajar a las preguntas? Chicos, Sí, profe. ¿sí o no? sí, profe. Ah, ok. Pero me alegra que ya vayan entendiendo un poquito más y notan que van comprendiendo más el texto. ¿Cuál sería la respuesta de la décima?
La C, los novelistas se ocupan de explorar la mente humana. ¿Quién me dijo esa respuesta? La C, profe. Es correcta. La C. Los novelistas se ocupan de explorar la mente humana para intentar llenar el vacío dejado por la muerte de Dios, porque el hombre se encuentra desamparado. Sí, la dije bien. Hemos mejorado, ¿no? Bastante. Sí. Hemos mejorado. Es chévere mirar el trabajo que se ha hecho, que de una u otra manera está rindiendo frutos. ¿Se acuerdan los primeros textos? No Sí, entendíamos profe, nada. teníamos una bien y el resto mal. Ah, pero mire ahora cómo ha ido cambiando la cosa. Bueno, lea la segunda pregunta, la 11, perdón, cualquiera. Chicos, ustedes entienden, eso se oye como un acordeón. En el segundo párrafo, la expresión ego que piensa se emplea como una definición de moderno, A, moderno, B, Dios, C, ateo, D, hombre. Yo digo que es la D. Ego que piensa. ¿Quién es el que tiene ego y piensa? El hombre. El hombre. Nosotros tenemos un ego que tenemos que irlo quitando. Unos se creen más que otros económicamente o porque saben se creen más, es un ego. Entonces, el hombre, todos los seres humanos tenemos egos que tenemos que quitar. Entonces, la respuesta es la de hombre. Correcto. Sí, pues, sí. Muy bien. Yo como que ya voy a hacer evaluación mejor. Ay, no, profe, tranquilo. Profe, yo casi... Profe, usted se le está cortando el internet mucho. Yo la verdad ni oí lo último que dijo. No, a mí no me está cortando porque no me sale. Entonces a mí aquí, usted es como si se saliera y vuelve y entra solo. Marley, a ti se te está escuchando como doble por momento cuando hablas. Es a ti Sí. de tu internet. ¿Y sabes qué está pasando? Tienes que alejar el celular o otro aparato que tengas porque está haciendo interferencia con la red y con el sonido. Si estás en un computador y tienes ahí el celular al lado, aléjalo. El mío no tiene nada. No, yo no estoy cerca de nada, profe, nada más tengo el celular aquí. Bueno, vamos con la 12. Lea Marley la 12. Marley. De acuerdo con el segundo párrafo del texto, se puede afirmar que las características de la modernidad que resultó más determinante para el seguimiento de la novela es Lea bien porque me cambió las palabras. 12. De acuerdo con el segundo párrafo del texto, se puede afirmar que la característica de la modernidad que resultó más determinante para el surgimiento de la novela es A. La adopción del capitalismo. B. La publicación del Quijote. C. La desdivinización del mundo. D. El triunfo de la burguesía. ¿Cuál sería la respuesta ahí, Marley? Ah, profe. Para mí sería... Ah, No, porque nos No, determina. no, la C. Sí, Correcto, porque la desdivinización sí. Yo voy del con la... mundo, cuando el hombre se aleja de Dios, la novela toma su papel. la discriminación del mundo, claro. Desdivinización es la muerte de Dios, quitar a Dios. Muy bien. Muy bien. Entonces ahora voy a salir
¿Cómo les ha parecido el texto? Bueno, ya lo estamos entendiendo. Listo, entonces ahora lo voy a copiar. Por el aprendizaje sí, pero a mí ese tipo de lectura la verdad no me gusta. No es que ese tipo de lecturas no le guste o no le guste, lo que pasa es que esa es la historia. Así ha pasado. Correcto. O sea, Sí. uno tiene que, no es que sea El una, aprendizaje, pero la verdad que no me gusta ni poquito. pero pues así ha pasado, ¿qué podemos hacer? Esa es la realidad. No podemos, como se dice, no podemos quitar y cambiar la historia. Así ha pasado. ¿Para qué ocultarla y para qué, por qué no enseñarla? Si así es. Pero es que también tenemos que mirar que hubo un grave error. Cuando fue el teocentrismo, que todo giraba en torno a Dios, el hombre no importó para nada. Eso también es lo que usted tiene que mirar y analizar. Preguntas, dudas, inquietudes. Todo bien, profe. Lo único que se me ha ido, se me está cortando el internet, casi no. No, pero sí bien, gracias. Eso me ha dicho que se te está cortando el internet. ¿Les llegó el texto? ¿Dónde lo envió? ¿Al grupo? Al grupo de WhatsApp. ¿Les llegó? No, aún no ha llegado. No, profe, no ha llegado. Me avisan cuando profe. Ya, profe, ya. Ya llegó. Ya llegó, profe. váyanlo leyendo. ¿Es el mismo texto que estábamos viendo? ¿Cuál me pasó? Espere que me saltó. Les mandé el de ayer. Excuse me. Error de... Metí mal el dedo. Ahora sí va. Ahora sí va Ética y Novel. ¿Les llegó? Oh, profe. ¿Les llegó? No, profe, no ha llegado. ¿El de Ética les llegó? Sí, profe, ya llegó. Ética y novela. ¿Les llegó el otro? Sí, profe. Bueno, esta semana toca planear una clase en la noche. La semana pasada no planearon nada, no me dijeron nada, me quedé esperando.
¿Qué día de esta semana podemos hacerla? Que no sea mañana Martes o o, miércoles. o mañana, pero muy temprano en caso tal. Profe, yo la verdad no sé si puedo asistir. Yo de antemano le pido disculpas, pero esta semana se me complica muchísimo porque tengo trabajo. Como le explicaba yo a usted, yo trabajo con propiedad horizontal y me han salido citas, pero tarde, entonces no podría asistir. Pues estaba pensando en hacerlo mañana temprano. Hacerlo mañana temprano, tipo 7 de la mañana. ¿Qué dicen? Escucho. No, profe, yo no. Profe, yo, Ana, ahorita los lunes, miércoles y viernes estoy cuidando a una abuelita. Me toca acompañarla al médico, así que el mañana yo no podría. El martes sí. Martes en la mañana ya no puedo porque estoy trabajando. No, profe, muy temprano, profe, no aguanta otra trasnochada mañana. No, yo les diría mañana a las 7 de la mañana. Porque mañana... No, muy temprano, No, profe. profe, muy temprano. Todos los días No, madrugamos. nos tocó madrugar hoy, ayer y estudiar el viernes y no. No, profe, no, hombre. Ay, muy bueno. Pues en la noche de miércoles, Profe, pero que de pronto que sea más tarde, no sé, después del almuerzo, una cosa así. después de almuerzo, pues no es que pues ustedes van a salir y pues uno sale también por ahí a hacer una vueltita. Yo creo entonces Eh, ya en la noche. es que lo que Profe, pasa es pero que los con compañeros que con trabajan, tanta lluvia, yo no creo que la gente esté saliendo mucho. pero los que trabajan, hay que tener en cuenta los que eh, trabajan. de Pero pronto como no mañana es trabajan alguna cosa. festivo, Mañana es festivo, chicas. Mañana es Ah, festivo. mañana. Por sí, eso, mañana es entonces, festivo. ¿por qué no lo hacemos en la noche mañana? Ah, no, pero yo sí tengo que llevar a la señora al médico, acompañarla. En En la, la noche. El martes en la... Sí, después de las 8 yo puedo. entonces, ustedes verán si de Mañana 8 a 9 o de 9 a 10. o el Sí, miércoles. porque el Mañana. médico hay que llevar a la señora. No, profe, a las 9 muy tarde. Ok, entonces, en Yo me semana, acuesto con las gallinas. de miércoles, Ah, de miércoles ajá. a, a viernes, ¿qué día? De El la, miércoles, chica. El Bueno, miércoles. miércoles. miércoles, El miércoles. miércoles entonces sería las Pues 8 el de la miércoles noche. ¿Aló? ¿Se fue? ¿Estamos claros? se fueron. Profe, se fue el volumen. Se fue el volumen. Miércoles a las 8 de la noche. Ah, bueno, profe. ¿Estamos claros? Miércoles a las 8 de la noche. Eh, mm, Clarísimo, Ok. profe. bueno, Entonces, así quedamos. Vamos entonces con el otro texto. Ya se lo voy a colocar para analizarlo. Lea el texto, Marley.
Lea el texto. Marley, ¿me escucha? Ya, profe. Taller de lectura crítica. Profe, pero no tengo el texto. Ahí está, lea el título primero. No, yo nada más veo el primer renglón. ¿No lee Las guerras no terminan? Ah, lo que está en rojo. Sí, señorita. Bueno, taller de lectura crítica. Las guerras no terminan cuando se encuentran los muertos. Perdón, las guerras no terminan cuando se cuentan los muertos, sino cuando se eliminan sus causas. Docente Elmer Vicente Basante Cerón. Ahora sí Ese es entiendo. usted, ¿no, profe? Sí. Bueno. Por eso, en el tremendo informe que ha presentado el Centro de Memoria Histórica, con las cifras del conflicto que hace medio siglo arruina física y moralmente a Colombia, no se puede ser el final de un proceso, sino el comienzo de un examen muy serio de cuáles son las causas que hicieron que hayan muerto por el conflicto 220.000 personas y solo 40.000 en el campo de combate. Que se hayan degradado hasta lo indecible los métodos de exterminio, se haya expulsado de sus tierras en medio del horror y el desastre a 5 millones de personas y se haya profanado una vez más la dignidad de la nación. Porque esas cifras escalofriantes son apenas la punta del iceberg de la catástrofe colombiana. No solo hay que preguntarse qué ser humano muere bajo el balazo, el machete o la motosierra, sino qué ser humano se degrada y se destruye cometiendo ese crimen. Y si a algo nos debe conducir estas cifras tan necesarias, es a la comprensión de que la guerra no es la estadística, que detrás de unas cifras que forzosamente los diseñadores gráficos convierten en bellas tipografías y en iconos de colores, hay largas jornadas de terror, incontables horas de angustia, ríos de desesperación, miles de hijos huérfanos de sus padres y miles de padres huérfanos de sus hijos, y noches de desvelo y desembarcos monstruosos y fiestas de sangre y violaciones aterradoras y torturas desesperantes, y el fuego del odio en los ojos y el hastío de la maldad y las moscas de la muerte. Punto suspensivo. Resulta asombroso que la odiada guerrilla con la que se ha levantado la sociedad en masivas manifestaciones de rechazo a prácticas tan repudiables como el secuestro o el minado de campos, sea responsable apenas de una tercera parte de los hechos atroces consignados en el informe, y que casi 2/3 partes de esos hechos se deban a los paramilitares y a su alianza con lo que podemos llamar las fuerzas del orden. Del profe. Esas fuerzas del orden son el ejército y la policía. Sí. Siga. Las preguntas más terribles vienen después. Al cabo de 50 años de matanzas, que aquí le atribuimos al conflicto, ¿no será necesario buscar causas más hondas? ¿Qué responsabilidad le cabe a la dirigencia que ha tenido el país en sus manos durante los últimos 100 años en este desangre humano?
no era a Tan ella, inhumano. ¿cómo? Vuelva a leer desde la pregunta. Las preguntas más terribles vienen después. No, no será necesario. ¿Dónde es eso? Arriba. Ahora interrogación. Sí. No, ¿Qué responsabilidad? ¿No será necesario buscar causas más hondas? ¿Qué responsabilidad le cabe a la dirigencia que ha tenido el país en sus manos durante los últimos 100 años en este desangre inhumano? Siga. Me perdí. Empiece desde Ah, ahí. ya. Las preguntas. Las preguntas más terribles vienen después. Al cabo de 50 años de matanzas que aquí le atribuimos al conflicto, ¿no será necesario buscar causas más hondas? ¿Qué responsabilidad le cabe a la dirigencia que ha tenido el país en sus manos durante los últimos 100 años en este desangre humano? ¿Inhumano? Sí. No, no era a ella a quien le correspondía educar a la comunidad en pautas mínimas de civilización, incorporar a millones de personas a un orden de mínimas oportunidades y de garantías sociales, construir un Estado operante. Formamos a todos con el ejemplo y la responsabilidad, ya que ha sido tan aguerrida en la defensa de sus privilegios políticos y de su dignidad social. Frente a estas tremendas evidencias de la irresponsabilidad, de la mezquindad y de la pequeñez histórica, no bastará con mostrar ojos asombrados y rostros compungidos. Hay que modificar con urgencia el tremendo cuadro de injusticia y de impiedad en que vivimos, o esperar el martillo de la historia. Bueno, entonces, ¿qué entienden de ese texto? ¿De qué trata? Pues trata de la violencia que ha vivido Colombia en los últimos 50 años a manos de un gobierno que, o sea, que aquí nos rige la derecha, pero que ha sido el mismo gobierno, ¿no? Y que tanto que hemos hablado de la guerrilla, porque en un principio pues se suponía que estaba a manos de la guerrilla, pero que tanto que se ha hablado de la guerrilla y finalmente la guerrilla tiene un mínimo porcentaje. No recuerdo si decía que era el 30, no sé, corresponde de tantos muertos y tanta matanza que ha habido, pues la guerrilla no tiene ni siquiera el 50% de eso. Ya después, entonces, o sea, llegó como a decir que los paramilitares, que eso fueron las convivir, ¿no? Por cierto, el fundador de eso fue Álvaro Uribe Vélez. Llegaron el paramilitarismo, de pronto acabar con la guerrilla, pero que fue el que ocasionó, quien ocasionó el resto de esas muertes con motosierra y bueno, por decir muertes violentas. Sí. Habla básicamente de la violencia, profe. Yo habla del conflicto armado de hace 100 años, 50 ¿Perdón? años de guerra, pero pues 100 años de la dirigencia. Profe, yo no lo entiendo. ¿Cómo? No oigo. Se entrecorta. Y habla del conflicto armado. ¿Me escuchan bien los demás? Sí, ahora sí. Entonces, se habla del conflicto armado, de cómo llevamos más de 50 años matándonos y hay que analizar a la dirigencia de hace 100 años qué es lo que ha pasado, porque se le echaba la culpa de todos los muertos a la guerrilla. Pero, ¿qué creen que aconteció que dejó revelar de que la guerrilla no era la causante de todas las muertes? ¿Qué creen que pasó? Se supo la verdad que no era que estaban atacando la guerrilla, sino estaban formando paramilitares, grupos paramilitares. Pero ¿con qué hecho en Colombia se dio a conocer de que todos los muertos no eran de la guerrilla como se pensaba? con los falsos positivos. No, señorita.
¿Con No. qué otra, con qué acción? ¿Con qué hecho histórico? ¿Con la masacre del Aro? No, señorita, escuchen bien la pregunta. ¿Con qué hecho histórico se reconoció de que todos los muertos que se creían no eran de la guerrilla? ¿Qué aconteció en Colombia? Yo no recuerdo, profe. Esto fue, hasta lo televisaron y todo. Fue un hecho importante. ¿Quién me dice qué pasó? Pero eso más o menos en qué fecha fue, profe. Nos tocó a nosotros verlo. ¿Con la guerra del narcotráfico? No, señorita. Escuchen la pregunta. Antes se pensaba y los medios nos tenían ciegos diciendo que todos los muertos eran de la guerrilla. ¿Qué hecho histórico pasó tan importante que demostró de que todos los muertos no eran de la guerrilla? La toma del Palacio de Justicia. No, señorita. Ay, profe, no cojo ni una. A ver, ¿qué hecho importante ha pasado en Colombia que le dio la vuelta al mundo? Las protestas. La firma del Tratado de la Paz ¿Con quién? con Santos. ¿Pero Santos con quién? Y la guerrilla. Y la FED. El tratado de paz que hizo Santos con la guerrilla de las FARC. De las FARC, perdón. Entonces, la guerrilla se calmó, siguió en proceso de paz y los muertos estaban igual. O sea que la cuestión no era de la guerrilla. ¿Sí me hago entender? Entonces, todos los muertos no eran de la guerrilla, como se pensaba. Entonces ya están el narcotráfico, la delincuencia común, los paramilitares unidos, lastimosamente hay que reconocerlo. Las fuerzas militares, el ejército y la policía unidos con los paramilitares, masacrando. Esa es la historia triste de este país, pero tenemos que empezar a mirar de que detrás de todo eso hay unos privilegios políticos y un pueblo que no tiene oportunidades. Entonces, o reconocemos que la violencia viene de atrás y que viene por una situación que no solamente es de guerrilla, sino que tiene una problemática social, o sencillamente nosotros dejamos de comprender esa realidad. ¿Me entendieron? Chicos, ¿me entendieron? Profe, ¿puede repetir eso? Reconocemos nosotros de que la violencia viene desde atrás a causa de una desigualdad social, una falta de oportunidades y una concentración privilegiada del poder político de la élite y una carencia de educación sobre Colombia. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, señor. Porque es que el conflicto viene por una carencia de necesidades. Si en Colombia existiera empleo digno para todos, no existiría ni narcotráfico, ni existiría politiquería, ni guerrilla, ni paramilitares. Ahora, los paramilitares y las guerrillas son idiotas útiles. Lo mismo los militares, son idiotas útiles de un sistema. Los tiene la élite a ellos como carne de cañón para sostenerlos ahí, para que no se mueva el status quo. Son opresores del pueblo.
¿Por qué? Porque ahora lo hicieron así. Por eso es que el ejército tiene que volver a ser del pueblo y para el pueblo, defender al pueblo, porque el ejército se creó para defender al pueblo. ¿No vieron en las marchas que el ejército comenzó a apoyar el pueblo? ¿Sí notaron eso? Sí, señor. Porque es que la función del ejército no es proteger la élite, es proteger el pueblo. En cambio, la función de la policía son civiles armados, no son fuerza militar. La policía son paramilitares legalizados. Eso es la policía. Son civiles armados, privados, pagados por el Estado. Entonces, la policía no debería existir en Colombia de esa manera. Pero lastimosamente existe. Y la policía tiene su origen en los paramilitares de antes, llamado la chulavita. ¿Sí sabían el origen de la policía? ¿Llamados los qué, profe, por La favor? chulavita, chulavita. Los chulavitas, sí. Eso me lo ha contado mi mamá. Ese es el origen de la policía. Y ellos están para defender la riqueza del que la tiene, como el Partido Conservador. Conservar la riqueza del que la tiene. Esa es la ideología del Partido Conservador. ¿No? Profesor, le puedo pedir, El conflicto. profesor, le puedo preguntar, lo que pasa es que al grupo español no llegó lo que ustedes estuvieron leyendo ahora último. No, ese no le he mandado todavía. Ah, ya. Bueno, nosotros vamos hasta las 10:30, ¿cierto? Sí, profe. ¿Cierto que sí? Sí, profe, ya terminamos la clase. Entonces, Señor, les voy a mandar la actividad y ya les digo qué me van a hacer y terminamos la clase. ¿Listo? bueno, sí, señor. Ahí les estoy enviando la primera. El texto que les envío, ahora, lo van a leer. Profe, muévase. ¿Ya les llegó? ¿Qué clase tienen ahorita? Sí, ya llegó. Tecnología. ¿Qué clase tienen ahorita? Tenemos la clase de tecnología, pero es que ese profesor es bastante estricto con la entrada a la clase. Ah, ok. Entonces, yo les leen el texto y elaboran un resumen del texto y sacan la siguiente parte del texto. ¿Listo? Y el miércoles hacemos las preguntas del texto. ¿Listo? ¿Me entendieron? Sí, profe. Listo, chicos, entonces se pueden retirar. Ya les dejo ahí la actividad. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz tarde. Lo mismo, feliz tarde, cuídense mucho. Nos vemos el miércoles a las 8. Gracias, profe. Gracias. Bueno, feliz tarde, cuídense mucho.